A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Comentábamos que el gobierno publicó el marco macroeconómico multianual en el que se proyecta el desarrollo y crecimiento económico, y la información más relevante es que ha sincerado el crecimiento de la economía en el país, ha rebajado su proyección de 2,5% a 1,1% al final de 2023, ¿no? Además, de acuerdo al mismo informe, la inversión privada va a caer 4,3%, ¿no? Vamos a tomar contacto justamente a esta hora con don Humberto Correa Canos. Él se encuentra en Piura, el ex decano del Colegio de Economistas de Piura, reconocido docente universitario, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación. Don Humberto, qué gusto salvarlo. Siempre es un gusto conversar con usted. Un saludo a ti, a tu radio escuchas y los que nos siguen en video en las redes. Gracias, don Humberto. A tus órdenes. A ver, ¿qué factores han pesado para este sinceramiento que nos coloca en un escenario económico bastante preocupante, don Humberto? Bueno, es algo insostenible que tiene la economía peruana desde el año 2011, en que durante el gobierno del señor Humala se ponen frenos y algunos de ellos se exageran, hasta llegar al tema de conflictividad del año pasado y los primeros meses de este año, más todo el tema vinculado a aspectos claves de la economía, como es el comportamiento del sector minero, la efervescencia política, y a ello hay que sumarle que todavía seguimos pendiente de algunas pandemias y algunos otros males que nos seguirán afectando en esta situación en que ya enfrentamos un tema bastante alarmante respecto al cambio climático, ¿no? Ahora, esta proyección de 1,1% también va a estar muy sujeta a el desempeño del niño costero, el niño global. Porque si viene un niño que trae consecuencias, ojalá no sean las que se prevé, las proyecciones pueden seguir cayendo, ¿no? Sí, los efectos ya lo estamos sufriendo. Tú mencionabas algo de el Limón. Así Igual es. tenemos las sequías en la Sierra Sur principalmente. La provisión de agua está bastante limitada para la mayoría de las ciudades, incluyendo Piura, no se diga de Lima y parte del sur del Perú, en la que estamos viendo estos efectos del cambio climático. Y en el caso de esas regiones del sur y centro, es la provisión principalmente de alimentos, y por eso cuando uno busca explicaciones está en esa baja producción, que no se debe totalmente a factores económicos, sino a factores ambientales, motivados por esta condición de fenómeno del Niño, que hace prever, como ya se ha anunciado hace el día de ayer, creo, si mal no recuerdo, el Contralor de la República ya llama la atención sobre la situación que pasará a varios analistas económicos, el Instituto Peruano de Economía, los seguimientos que se hacen a la misma están indicando una debilidad. El IPAE-MIDE ha lanzado alguna estadística hasta julio de este año, en el cual el análisis quinquenal demuestra de que los problemas del país se sostienen ya por más de una década, al cual no hemos sabido reaccionar con las medidas necesarias. La pandemia tiene mucho peso, pero no justifica todo el descuido que se ha tenido ahí y las presiones que hay en general sobre la economía ante una baja oferta, todavía una aparente mayor liquidez, hay una presión al alza de los precios. O sea, hay una serie de factores, sin lugar a dudas, que no se pueden dejar al margen. Usted ha citado el tema de la pandemia, el tema de la conflictividad social, pero también hay otro tema que tiene que ver con la propia política del gobierno, ¿no? No ha sido capaz de generar confianza para generar inversiones, ¿no? Y no solamente estamos hablando de este gobierno, estamos hablando de gobiernos anteriores. Tanto es así que la inversión privada va a caer 4,3% este año, ¿no? Y usted bien lo anotaba, es una consecuencia desde el año 2011. Sí, y parte de lo que hemos, en algunas investigaciones que hemos terminado este año, estamos precisando de que hay un impacto negativo en la inversión privada, no solamente por lo que ya hemos señalado, la falta de confianza, los errores de política,
sino fundamentalmente porque el gobierno también se ha equivocado, ¿no? Las previsiones de este año de crecimiento económico en función de nueva inversión pública no están aseguradas, ¿no? Es factor económico, algunos, como en el caso del IPE, señalan que la caída será superior al 15% en la inversión pública. ¿Y eso qué tiene? Que en el país la inversión pública es un motor, como decía, siguiendo parte de los trabajos empíricos de Schauer, que muestran que el gasto que hace el gobierno es importante para el tema de impulsar el crecimiento de la inversión privada y con ello el efecto positivo sobre el crecimiento económico. Ya llevamos casi 3 años en que la inversión privada está prácticamente ya en términos negativos como se ha previsto para este año. Ahora, ¿cómo va a afectar todo este panorama en el ámbito regional? Extrapolemos esto a Piura, por ejemplo. Sí, ahí veamos que el efecto principal está en una menor provisión de alimentos que va a presionar sobre la canasta. La situación que ya venimos enfrentando de crecimiento en los precios, no solamente post pandemia, sino el atergamiento que ha habido en las decisiones económicas, porque esto viene desde el nivel central hacia las regiones, la menor capacidad operativa y de inversión que tienen gobiernos regionales y gobiernos locales, que a su vez en muchos escenarios distritales y provinciales son los principales inversores que dinamizan la economía local. Recuerda también que el grueso de la actividad económica en las áreas descentralizadas del país está en la agricultura y fundamentalmente en el comercio. Por lo tanto, no tenemos mucha industria, se ha detenido parte del crecimiento, el fuerte golpe que tenemos ahora, y Piura ahí también está involucrada, con el tema del sector construcción, ¿no? Han habido golpes en toda la estructura, el Ministerio de Vivienda, situaciones que ya alguna vez los hemos comentado aquí contigo, venían desde hace ya buen tiempo de que algo andaba mal, igual que en el Ministerio de Transportes, que todos ya sabemos, con situaciones bastante alarmantes de corrupción, ¿no? Entonces, todo eso comienza a pesar mucho porque la inversión en las regiones significa mucho impacto sobre el empleo, ¿no? Y tenga en consideración que en el caso nuestro y del norte del país se avanzó muy poco en el tema de reconstrucción. Es más, advertimos hace más de 6 meses que deberían iniciarse las actividades correspondientes a prevención en puntos críticos, sobre lo cual no hay nada. Hoy, de manera muy desencajada, algunos que se atreven a enfrentar la situación dicen que no vamos a tener obras hasta el mes de septiembre, que ya está encima, y mucho menos podemos concretar algún nivel de reducción de vulnerabilidad a diciembre, cuando ya las lluvias pueden estar comenzando a finales de octubre. Esperamos que sigan siendo en la previsión cada vez con menor probabilidad que sean moderadas y esperamos que sean muy fuertes, ¿no? Ahora, todos los indicadores a nivel mundial están enseñando eso. Ahora, don Humberto, así como la agricultura se está siendo golpeada por el tema climático, la misma situación que vive el país, hay sectores que están en desplome, el caso de la pesca. La pesca se ha desplomado este año. Eso sí, eso es entendible, y en relación al tema del cambio climático con variaciones tan fuertes en la temperatura, que no han bajado en el promedio de 4 a 5%, es altísimo. Entonces eso, y da nuestras capacidades y el efecto global que estamos viendo muy poca especie que en otras épocas ha sustituido las especies frías que van desde el norte del país hacia el sur. No hemos tenido esa misma cantidad de otras pesquerías que nos alineen el tema, ¿no? Entonces ahí estamos realmente preocupados. En el tema particular de Piura, no solamente está el tema del limón, es que es muy probable que este año prácticamente, y no es alarmismo, no tengamos mango, ¿no? Para exportación de manera particular. La producción va a caer en más del 70%, ¿no? Algunas variedades producirán apenas el 10%, no de buena calidad, que servirá para el mercado local. Y ahí hay un impacto ya fuerte hacia la agroexportación, ¿no? Es un impacto directo al bolsillo de los agricultores. Así es. Así es.
Preocupante, sin lugar a dudas. Pero usted también citaba otro caso, el tema del sector construcción, que también, de acuerdo a las propias cifras de la Cámara Peruana de la Construcción, en el semestre de entre enero a junio ha sufrido una caída de 7%, ¿no? Sí, sí, porque muchos de los problemas están en la posibilidad de atender la dinámica de recuperación de la economía peruana, ¿no? La política clave siempre cuando pasas algún tema de crisis es impulsar rápidamente el sector construcción. Y eso no ha ocurrido. Muchos de los proyectos se están paralizando. ¿Qué ventaja tiene el sector construcción? Que da rápido ingreso a uno de los sectores que menos tiene, que está ubicado en ámbitos rurales, el cual a su vez, como tiene poca capacidad de ahorro, gasta muy rápido e impulsa las actividades económicas de la localidad y del resto del país, ¿no? Es lo más directo que va al consumo nacional, ¿no? Con excepción de los textiles que son comprados de China fundamentalmente o del sudeste asiático, que se han vuelto unos excelentes proveedores de prendas sintéticas mayormente, que uno lo puede ver reflejado en la crisis que pasa en Gamarra también, ¿no? Entonces, toda esta situación no se ha tenido cuidado, se ha estado más preocupado de tener un perfil bajo en la situación y hemos olvidado que la economía necesita luces claras, que necesita confianza para poder realizar actividades particularmente, y no hablamos del empresario grande, sino del pequeño y mediano empresario que necesita la seguridad de que su inversión va a retornar. Ahora, el gobierno mucho insiste, el ministro Contreras insiste en el gasto público, en la ejecución de obras de infraestructura. Lastimosamente eso no está ocurriendo. Lo ideal, en medio de toda Es que esta si crisis... no tienes confianza, por más que ofrezcas, nadie va a seguir, y estamos en el tema peligroso aún de recuperar los gastos que se hicieron durante la pandemia, ¿no? Con los programas de apoyo y de reactivación. Entonces nadie quiere jugar con una misma política que no ha dado los resultados esperados y que significa una carga fiscal importante, ¿no? ¿Qué salida le vemos así en semanas? Porque ya no hablemos ni siquiera de corto plazo, ya no hablemos de mediano Sí. plazo, ¿no? Bueno, no perder la fe, ¿no? Y que tal vez Sí, cierto. no queda, no, pero de verdad, ¿no? El tema es no volver a lo fácil que finalmente pasa la factura que ahora tenemos, el tema del exceso de bonos, el tema de no haber generado suficiente empleo de manera estructural, incidiendo en un trabajo directo con las principales actividades económicas y exigiendo tal vez sí un poco más de responsabilidad social a las empresas de incrementar servicios logísticos que generan empleo, donde está ubicada una empresa y donde la empresa tiene que hacer esfuerzos para tratar de reconvertir parte de lo que hemos perdido en el país, uno por falta de competitividad, pero creo que se merece un esfuerzo desde el sector privado en el cual podamos volver a confiar que siquiera podemos ensamblar o podemos ser centros de maquila para darle un mayor contenido de empleo, de insumo y componente nacional, abriendo las empresas que antes eran proveedores de productos en general, y alimentos y no alimentos de consumo masivo, sería muy importante, ¿no? Eso básicamente, y atender con anticipación algunos de los impactos, con llenar los almacenes con algún trabajo que pueden hacer pequeñas microempresas, el tema de conservas, del poco alimento que hay, pero nacional, estará limitado, y antes que esto se ponga más serio, poder hacer importaciones orientadas a proveer la asistencia alimentaria, porque los ingresos van a ser duramente afectados y las condiciones de pobreza van a ser tanto o más graves que en el tiempo de la pandemia, porque ahí no hubo destrucción del capital, pero en este caso, o de la infraestructura productiva, en este caso del fenómeno del niño sí. Y a eso es lo grave que tenemos. Finalmente, el otro tema es si el gobierno va a tener la capacidad, por eso yo decía en el corto plazo, de poder destrabar proyectos de inversión que están a la vista. Tenemos una cartera importante, sector minería, otros sectores. Pero sí, pero el tema de destrabar proyectos no depende solamente del gobierno, sino de las propias trabas que se han puesto en el sistema nacional en general, de cómo decides una inversión. Ya dije antes que el gasto público peruano es importante porque genera
ese efecto de impacto secundario y sobre la inversión privada, ¿no? Entonces, si tú tienes detenido la inversión pública, el gasto público de calidad, pues estás condenado, ¿no? Uno no niega que debe perseguirse la corrupción, pero hay que tener ya, poder poner los puntos sobre las sillas de las sillas para ver qué es lo importante de esto, ¿no? Tú no puedes seguir metiéndole miedo al funcionario público que lleve a la paralización, que nadie quiere hacer nada, ¿no? Que los niveles de ejecución en promedio, ya faltando prácticamente 4 meses para terminar el año, estén en el promedio del 30%, con tendencia a ser menor todavía en el agregado, ¿no? Y lo que vamos a ver, para que el nivel central un poco se limpia la cara, en los últimos 2 o 3 meses va a comenzar a hacer transferencias a gobiernos locales y gobiernos regionales que no han tenido la posibilidad, que por las condiciones actuales no tienen las capacidades ni para contratar siquiera dichas capacidades, y nadie quiere arriesgarse un tema de denuncia ante tal situación de emergencia que tenemos y las condiciones de persecución, que hay que decirlo así, que se tiene sobre un conjunto de funcionarios, que hace que no se arriesguen a poner la firma o a dar el pase rápido para la ejecución de un proyecto o de una actividad de gasto que puede ser muy importante en esta época de prevención. Muy bien, don Humberto Correa, como siempre, un gusto haber conversado con usted directamente desde la cálida Piura. Le agradezco la gentileza. Saludos. Gracias, José, a usted como siempre, y roguemos porque las alarmas se pasen a amarillo siquiera, ¿no? Así es, don Humberto. Hagamos voto. Saludos. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.